Bien, vamos a meternos con otro tema, Pablo. Sí, señor. Sí, bueno, un tema también candente, ¿sí? Este también está en todos los medios de comunicación. Ujú. Y está complicado el asunto. Sí. Está complicado el asunto. Sí, por eso tenemos en comunicación, sí, ya comunicación virtual, a Carlos Gutiérrez del Departamento Técnico, sí, de Infraestructura Vial de FADEAC. Esperemos decirlo correctamente, si no Carlos nos va a corregir. Sí, del Departamento Técnico de Infraestructura Vial, sí, de FADEAP, que es la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Bien. ¿Sí? Bueno, ahora Correcto. Carlos nos va a corregir o Buen día. no. ¿Qué tal, Estamos Carlos? bien. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen está? día. Muy bien, buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos ante todo. ¿Sí? Sí, no, ustedes, muchas gracias. Bueno, a ver, lo estamos molestando por lo siguiente. Ustedes han realizado un relevamiento, sí, en estos últimos días y están apareciendo cada vez más provincias en rojo, ¿no? En cuanto a la falta de combustible. ¿Podemos decir ya Correcto. falta de combustible? Hay falta de combustible, correcto. Bueno, lo primero es saber que el reglamento que nosotros hacemos, llevamos 2 meses trabajando en él. Es una herramienta diseñada por la Federación por solicitud de la mesa ejecutiva a fines de lograr encauzar las solicitudes, las consultas que nos hacían los asociados a las cámaras. Las cámaras, FADEAC está compuesta por 43 cámaras, las cuales aglutinan cerca de 4.400 empresas. Muchas de ellas son pymes, medianas empresas, negocios familiares. O sea, son muchos empresarios de camión, los cuales empezaron a sentir la falta de gasoil desde hace más o menos 2 meses, un poco más, ¿no? Se empezó a sentir de manera suave, empezaron a generarse los reclamos, a partir de ahí nosotros tomamos nota y desarrollamos esta herramienta que nos permitió plasmar en un mapa el sentimiento de todos los asociados. Bien, bien, bien. Sí, en algunas provincias, digamos, están vendiendo, sí, en cuentagotas por cupo, sí, en otras ya se ha dejado de conseguir y según lo que estamos charlando con gente también involucrada, el combustible que se consigue a un precio bastante importante. Bueno, a ver, lo primero es, nosotros, cuando ustedes ven el rojo está compuesto de dos elementos. Por un lado es el faltante y por el otro lado es la espera. Entonces Bien. son dos elementos Está que bien. se conjugan. No es lo mismo esperar 1 hora que esperar 4, Claro. ¿no? Sí. En logística es donde más relevancia toma el concepto del tiempo es dinero. Cuando nosotros trabajamos contrarreloj, cada hora que un vehículo está detenido es un proveedor que no recibió su producto en tiempo, son horas de costo del conductor, es la amortización del vehículo, todo este tipo de cosas hacen que se encarezcan los productos, más no es la tarifa como tal. Hay personas que dicen que el transporte es forjador de precios, formador de precios, y la realidad es que el tiempo es el que forma los precios. Entre más eficientes sean las cadenas de distribución, menor es el impacto sobre los precios en góndola. De ahí que la preocupación, porque cada camión que tiene un tránsito de 6, 8, 10 horas y en realidad está demorándose 24, 36 horas en llegar, es lo que genera el encarecimiento, la escasez. Claro. Y desde la federación, ¿se conoce el motivo o se está trabajando en el motivo por el cual falta gasoil? Miren, nosotros somos usuarios del gasoil, de tal Claro. manera que nosotros lo único que vemos son las consecuencias del Sí. desabastecimiento. Entendemos que el desabastecimiento es producto de una crisis cambiaria en la cual producir gasoil se hace a un costo, a un valor, mientras que venderlo se hace a otro valor. Creemos que el problema de las petroleras es que trabajan a pérdida, por cuanto el costo internacional de producción y de compra es uno, mientras que el precio interno está atado al costo del barril criollo, que es menor. Claro. O sea que las petroleras prefieren no, les da más ganancias exportarlo que venderlo en el país. Y mira, nosotros no tenemos, desde hace mucho tiempo no tenemos autoabastecimiento total, con lo cual hablamos que ellos igual tienen que importar. Claro. Entonces, creemos que lo que hay es producto de la producción local, que es menor al consumo y mucho menos en este momento cuando tenemos cifras de cosecha récord, el frío se viene con intensidad, con lo cual las usinas eléctricas también se abastecen de gasoil cuando Sí. falta gas. Entonces, inicialmente siempre se habla de dos bocas para alimentar con gasoil. Una es el transporte de cargas y la otra es el agro, ¿no? Sí, Para sí, lo sí. cual el cupo ya era chico. Y si a eso le sumamos la generación eléctrica, son 3 bocas para alimentar, con lo cual se complica mucho más la situación. Claro. ¿Y qué están recomendando desde la federación a los usuarios?
paciencia nada más. Y nosotros no tenemos mucho margen de acción. Lo único que le decimos es paciencia. Le pedimos sí al gobierno que acelere las compras. Claro, Entendemos claro. que después del anuncio hubo efectivamente compras, es lo que nos dicen los trascendidos, pero no es que el combustible esté a la vuelta de la esquina. O sea, son barcos de 50.000 metros cúbicos, Sí. los cuales tienen un tiempo de viaje. ¿No? En el caso más optimista que sea que estuvieran en Brasil, si estuvieran serían menos, pero entendemos que vienen de más lejos, con lo cual hay varios días entre el anuncio y que llegue. Y el día que llegue, llamamos también a que sean lo más ecuánimes a la hora de entregar el combustible, Claro. porque hay gente que almacena, o sea, el transporte no lo puede hacer porque nuestro trabajo es itinerante, pero el agro, por ejemplo, que tiene bodegas que puede acopiar, ya gastó sus acopios y les pedimos que por favor tengan mesura a la hora de acopiar y que más bien que distribuyan de manera sabia el combustible que llegue. Sí, priorizar las necesidades. Y un poco para cada uno estaría bien. Claro, claro. Exacto. Carlos, ¿cuál es la diferencia entre rojo, naranja, amarillo? Y mira, la conjunción es el tiempo que se espera más el combustible que les dan. Detrás de cada color, la realidad es que hay personas, ¿no? Un Sí, conductor que tenga que estar 12 horas esperando dentro de su camión o que en los centros poblados donde la estación de servicio queda al interior del pueblo los obligan a desenganchar y a entrar Sí. de noche, con lo cual el hombre no duerme, sino que está a la vela esperando a que llegue el camión para reabastecer a la madrugada, por ejemplo, para poder cargar algo de combustible e irse. Con suerte, si llega un camión lleno y reparte completo, o sea, entrega toda la carga que tiene que repartir, cuentan entre los camiones que hay y les dicen, miren, no les podemos vender los 600 que van usuales, les damos 400. Con 400 hace algunos kilómetros, porque un camión gasta entre 35 y 40 litros cada 100 kilómetros. ¿Sí? sí, 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 Mientras sí, que sí. si lo que no hay, lo que pasa es que no hay, entonces le dicen, mira, te damos 20 o 50 litros para que vayas al siguiente pueblo y no te quedes varado a la mitad. Claro. ¿No? Entonces, ustedes ven que cuando se habla de 20 o 50, la situación es absolutamente crítica, Sí. Sí, sí, ¿no? pero tiene que hacer un montón de En casos escalas. exactamente, que donde el camionero muchas veces prefiere no salir. Ahora, hay casos en los cuales directamente no se puede generar el viaje de inicio o tiene algunos kilómetros, tiene que viajar 20 o 50 kilómetros hasta un sitio donde le digan que sí hay una ruta del interior donde capaz hay menos consumo. Y y ahí tomarlo. Ahora, el mapa, hay un segundo mapa, no sé si ustedes lo tienen, en el cual estamos mostrando la intensidad de uso sobre rutas. Entonces aparece la 34 con muchísima intensidad, es el círculo más grande, seguido por la 14 y la 12, Ujú. está Sí, la 40 también, son las rutas que tienen más tránsito, ¿no? Ahora estamos trabajando en las rutas provinciales para hacer el mapa cada vez más completo. Es un trabajo sistemático y ordenado en el cual los datos se van acumulando y vamos generando la información. Ahora, recuperarse de eso, la metáfora que usamos es como romper un florero. Vos romper el florero, lo empujas al piso y se rompió, ya Sí. está, un único acto. Ahora, recomponerlo tiene tiempo, tiene mucho tiempo. ¿Sí? No es algo que llegó el primer viaje y ya está. Tiene que ser una acción sostenida de parte del Estado en la compra de buques para suplir primero las urgencias y luego dar tranquilidad y sostenerla en el tiempo, Claro. porque sí, sí. sabemos perfectamente que la angustia de estar sin combustible puede llevar a un sobreacopio, puede llevar a un caos generalizado y lo que pedimos es mucha mesura en eso. Carlos, esto nos puede llevar, sí, a un aumento en los productos y también un posible desabastecimiento. Y mira, sería muy inocente decir que no y sería muy alarmista decir que sí. Hay que ver cómo se va desarrollando en cada lugar. No, Claro. esa respuesta no te lo da porque eso depende del factor humano. Sí, además, no es lo mismo una distancia corta, por ejemplo, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, que tener que entregar un producto en el sur o en el norte del país, con las distancias que son, ¿no? Las distancias Pero por, grandes. su- pero por supuesto, desde ya que sí, y tampoco es lo mismo hacer esas rutas largas que hacer sistemas de distribución, Claro. ¿no? La distribución dentro de las ciudades también es caótica y también consume combustible, ¿no? Entonces, con lo cual toda la cadena de abastecimiento se ve afectada. Aquí tenemos una información, pero la queremos corroborar con usted, porque quizás puede haber alguna actualización que nos perdimos en el camino, ¿no? Las rutas 14, 34, 9, 2, 6, 7 serían las que sufren mayor desabastecimiento. ¿Está bien? Y son las más intensas, sí, correcto. Mira, hay una conjunción y es, primero,
que el país agrícola tiene un movimiento propio, ¿sí? Y aparte de eso, le ponemos otras capas, como son las capas de transporte internacional y larga distancia. Sí, ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés centros poblados muy grandes, como es Capital Federal, el Gran Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, vos ves que hay rutas que de por sí tienen una vida propia, que consumen más combustible. Entonces, es evidente que al pasar más camiones, tenés más reclamos sobre esa ruta. ¿No? sí. Por eso el mapa apuntamos en primera instancia al urgente, a las rutas nacionales, y por otro lado está el transporte internacional. No olvidemos que somos un país de paso, de tránsito entre Brasil y Chile, con lo cual hay Sí. muchos tránsitos. Bueno, eso es otro tema, que no es tan importante, pero no es menor, y es que el combustible en Chile, en nuestros países vecinos, Chile, Brasil, Paraguay, es más costoso, con Sí. lo cual ellos vienen, pasan la frontera ligeros, compran acá, cargan en dólares y siguen tránsito, ¿no? Entonces, es una boca más para alimentar, no te estoy Claro. diciendo que sea la que mueve la aguja al final, pero suma presión al problema. Claro, claro. Y también debe sumar, no sé si tienen definido el porcentaje del total del consumo de gasoil en el país, los vehículos particulares, que también hay muchos que utilizan gasoil. Sí, sí, pero no es lo mismo. Vos un vehículo particular lo cargas con 20 litros, Claro. 25 litros, no te Sí, mueve tanto la sí, y no sí. son tantos. No son No son tantos, tantos. claro. Sí, sí, sí. Sí, menos en esta época por ahí que no es tan turística, ¿no? Por ahí en el verano podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Jujuy, Sí. Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos. Sí, son las provincias que aparecen con mayores problemas. ¿Se sumó alguna, Carlos, en este último tiempo? Y mira, estamos en este preciso momento, estamos procesando la información del último ciclo. Lo que nos están diciendo, nos están llegando voces de alerta de que al sur están avisando que van a empezar a entregar menos. No hay desabastecimiento, pero les están diciendo a las estaciones de servicio que van a empezar a entregar menos en algún momento, ¿no? Sí, 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 Pero sí. hasta ahora no ha sucedido y los datos no nos indican cambios sobre eso. Bien, bien, ¿No? bien. Bien. Nosotros nos manejamos con datos, justamente. O sea, una cosa son los trascendidos y otra cosa son los datos. Los datos no nos indican ningún cambio hasta el momento. Bien. Perfecto. Bien. Como para tener una idea, un panorama, sí, de la tarea que están realizando, ¿no? Si bien quizás no forma parte del relevamiento, pero ¿le llegan denuncias de sobreprecios? Y mira, es una cosa que se habla, ¿sí? Pero yo los datos no me reflejan eso. O sea, yo te diría que dentro de los datos tenemos entre un 3 y un 5% de sobreprecio a nivel nacional. Está Lo que bien. estamos ahora es consolidando la última semana. O sea, hay un incremento de hace 15 días que se empezó a sentir ahora, ¿no? Y estamos seccionando en este momento esa tabla para detectar eso. Pero lo que vemos es entre un 3 y un 5% de sobreprecios de volumen, no de costos, sino que hay un 3 a 5% de reclamos por sobreprecios. Bien. ¿Hubo algún contacto con los funcionarios nacionales? Mira, eso resorte de la mesa ejecutiva. Yo estoy a cargo Está bien. del tema datos, no manejo esa Sí, la información. parte técnica. Sí, claro, La parte técnica, la parte claro. más técnica. Ujú. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, porque ahora, bueno, salieron a reconocer, ¿no? Digamos, del desabastecimiento y que supuestamente se iba a resolver la situación entre hoy y mañana. O sea, por hoy y mañana, Claro. jueves, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto queríamos tener un panorama de cómo viene el asunto, ¿no? Porque transportistas de Chivilcoy, sí, e incluso también gente del sector agropecuario nos hacían saber de estas informaciones, ¿no? Que por ahí en el norte estaban más complicados que en el sur, esto que le preguntábamos del sobreprecio, etcétera, sí, y bueno, qué mejor para charlar con ustedes para que nos tiren un dato fehaciente, preciso en base a este relevamiento, que ahora además lo van a hacer más extensivos, ¿no? Porque de las rutas nacionales también van a llegar a las rutas provinciales que deben tener sus inconvenientes. Correcto. Y obviamente también es otro mercado, ¿no? Es otro mercado, es otra dinámica la que se maneja en las rutas provinciales y cuesta un poco más de trabajo llegar a ese dato, ¿no? Es un dato en el que hay que sumergirse un poco más y hay que tratarlo con otra velocidad. Por eso vamos de lo general a lo particular. Está bien. Sí, sí. Está bien. Primero lo más importante, que son las Exacto. nacionales, las rutas No, nacionales, ¿no? la realidad es que yo creo que todo es importante. O sea, si en este momento en la radio hay una persona sin combustible en una ruta provincial, me va a maltratar si yo digo que no es importante. Todo es Claro. exactamente igual de importante. El problema es la dificultad para manejar el dato. Correcto. Porque correcto. realmente cualquier transporte que no salga está generando un problema en alguna parte. Sí, sí.
Y nosotros Tal cual. manejamos ese concepto y con esa seriedad todos los datos que nos llegan. Carlos, agradecerle muchísimo el tiempo aquí, la información brindada a Radio del Centro. Muy amable. No, ustedes muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Buen día, buen día. Chao, hasta luego. Carlos Gutiérrez charlando con nosotros, él es arquitecto, sí, forma parte, digamos, de lo que es el departamento de FADEAC, sí, Departamento Técnico de Infraestructura Vial. Correcto. ¿Sí? Una especie de relevamiento de datos para Sí, después sí, elevar sí, a la sí, mesa sí. ejecutiva y que tome las decisiones, ¿no? Un problema importante, ¿sí? Sí. Importante que se da actualmente en el país y que, como decía Carlos, no se soluciona trayendo 1 o 2 buques. No. Es mucho más profundo el tema, mucho más profundo porque requiere más inversión, más producción de petróleo de las petroleras, pero bueno. Por ejemplo, hace unos días declaraba Mansur, el jefe de gabinete, que se preveía que iba a haber faltante de combustible en 8 provincias, ¿sí? Que en consecuencia se va a importar más. Bien. Manifestaba y que en las próximas horas se iba a estar tratando de acomodar el tema. Y agrego un dato que estábamos publicando también aquí en la página 2, en la contratapa del diario de la campaña, que tiene que ver con el costo del transporte de cargas, que estuvo un alza récord en mayo. Esto ya corresponde, digamos, a lo que es el Departamento de Estudios Económicos y Costos, ¿sí? De FADEAC, por eso no quise preguntarle tanto a Carlos, porque por ahí no era, No era el digamos, tema. su área. Sí, pero indican que en 11 rubros medidos, ¿sí?, que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, ¿sí?, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector. Es decir, que el costo del transporte de cargas subió récord, ¿sí? Porque viste que en Argentina batimos Sí, récord. batimos récord ¿Sí? permanentemente. 10,6% en mayo y se convirtió en un factor clave en el encarecimiento de productos como los alimentos y bebidas. Seguro, él mismo ¿Sí? lo reconoció, termina impactando en góndola. Al salir más caro el transporte, por el motivo que sea, en este caso por el desabastecimiento de combustible, Hubo el aumento, porque dice que el Siempre, combustible claro. aumentó 12,2% en mayo. siempre termina impactando en góndola. Siempre. Exactamente. Y en las regiones del país afectadas por la escasez de combustible se verifican marcados incrementos adicionales. Claro. De paso. ¿Sí? Por las Sí, dudas. el aumento por las dudas, Para claro. el aumento por las El dudas. aumento por las Sí, dudas. que no nos llegue para renovar el stock. Entonces, el que tenemos hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo ¿no? O para tener para reponerlo después. También para Claro. reponerlo después. ¿No? Lo querés, bueno, pagalo a este precio, bueno, si no, no lo consumas, ¿no? Bueno, más o menos como para tener algunos datos de otra de las cuestiones, ¿no? Que nos están atravesando y que abrimos cualquier medio de comunicación y tenemos esta información.